es en sí lo que nosotros podemos denotar como ciclo de vida de un software. Entonces ahí tenemos que el ciclo de vida pues maneja lo que son las versiones. Y una versión pues lo que hace frente a otra es resaltar cambios. ¿Y qué cambios? Bueno, mejoramiento a nivel de seguridad, los bugs o huecos de seguridad que pueda tener el software también tiene mucho que ver a nivel de ese tipo de cambios de versión. La versatilidad del software no solamente se da por sí mismo, sino que hay plataformas de desarrollo que ya lo tienen implementado. Una muy conocida es Subversion, que es una herramienta de código abierto que permite que el software tenga esa capacidad de actualizarse a medida que el desarrollador pueda implementar cambios. Sí, por ejemplo, si nosotros nos referimos al repositorio de información que es GitHub, GitHub pues maneja también para aquellos que son desarrolladores, en el caso tal de que usted ya sea desarrollador profesional, puede también tener herramientas propias de GitHub para poder actualizar su software y tener hasta un nivel de colaboración al 100%. El desarrollo que usted puede tener aquí en este tipo de plataformas, vamos a mirar los planes que tiene GitHub, pues a nivel digamos de actualización de código. Acá tenemos la versión gratuita que usted no tiene que ser un desarrollador para subir un código. Obviamente los planes que tenemos aquí pues tienen una cantidad de ventajas pues, a nivel económico y a nivel de funcionalidad. Entonces el código estaría incluido, aquí dice que estaría incluido en Free y en Plus, que son los tipos de líneas de almacenamiento de información. Code Spaces, que son espacios de programación en tiempo real para acceder a GitHub. Usted pueda verificar el código dentro de GitHub. Llaves protegidas o información protegida. Revisiones múltiples. O sea que puede el código también tener revisiones o sugerencias por parte de comunidad de desarrolladores. Y puede tener aquí pues prácticamente auditorías externas de código. Pues hay cosas muy bien hechas, tanto bien hechas como mal hechas. Uno ve allí desgraciadamente una cantidad de código que sin importar lo malo que tenga a nivel de programación, pero igual lo suben. Y acá tenemos la versión empresarial, pues que ya tiene una cantidad de prebendas, todo lo que tiene esta versión, ¿sí? Más lo que muestra a nivel de actualizaciones a nivel de seguridad, a nivel de sistemas de verificación, auditorías, conexión directa con GitHub. Bueno, esta versión empresarial que son $21 por mes. Ya, bueno, aquí repositorios, el tamaño para almacenar obviamente mucho mayor, de 50 gigas. Para repositorio de datos usted pueda subir información allí a nivel de código. Entonces pues este es el más grande, digámoslo así, a nivel mundial, pues para que ustedes de pronto, si necesitan subir código o tomarlo como muestra para que puedan un foro cierta cantidad de personas opinar sobre él, lo pueden hacer. Bueno, volviendo pues aquí al tema, cuando hablamos de la gestión e identificación de objetos en estas configuraciones o controles de versiones, pues eso es lo que hace todo este tipo de trabajos en línea, de hacer auditoría y verificación de código. Herramientas hay muchas, desde aquellas que son para hacer envío de archivos por FTP, los uploads, el famoso uploads por FTP, hasta el manejo de base de datos en la nube, ¿sí? Firebase y otros motores de bases de datos no relacionales. Entonces ahí pues estamos también trabajando con herramientas que son muy puntuales para actualizar datos. Bueno, esto es el objetivo como tal, cómo se configuran proyectos de software y cómo se manejan los cambios. Obviamente esto va de la mano de los patrones que ya nosotros vimos en dos clases anteriores y que nos permite pues evaluar cuál de ellos es el que nos conviene, ¿ya? Bueno, aquí están los objetivos específicos y qué es lo que realmente la gestión de cambios está generando hoy en día pues a nivel de código. Bueno, vamos a mirar este video para que rápidamente nos entremos en contexto de qué es la gestión de
configuración de software. We can't manage work. Bueno, a ver qué Monday aquí con su publicidad nos... Bueno. Importante esta parte aquí, la configuración de software no solamente es el control de cambios. Cuando uno trabaja con software, sea que usted tenga algún tipo de colaboración o tenga un equipo de trabajo para el desarrollo, usted siempre trata y busca en lo posible de que el software que usted va digamos, a publicar o montar tenga una serie de requisitos, tenga un ejecutable. El .exe o .jar, que es el que se ejecuta en cualquier sistema operativo, debe ser un requisito para poderlo ver en funcionamiento. Para aquellos que de pronto son usuarios finales o clientes finales. Los documentos, la documentación siempre es en definitiva lo más importante. Los que programan de pronto en Java se encuentran con librerías o Python también. Los Java Docs, que son documentos que se generan a partir de las clases y los métodos, o sea, se genera automáticamente. Y eso permite alimentar la información, sea para manual de usuario, manual de programador o para un manual técnico, ¿sí? En caso tal de que hayan wikis o problemas técnicos. Y las estructuras de datos, que son aquellos que están enlazados o correlacionados, bases de datos, controladores ODBC para conectividad, manejo de redes, etc. Entonces todos estos elementos hacen parte realmente de lo que es la configuración de software y no únicamente por cambios en determinada versión. ¿Qué son los cambios? El control de cambios. Bueno, el control de cambios se da por dos ámbitos. Primero, por necesidad de que el desarrollador, mediante actualizaciones del lenguaje de programación, deba hacerlo. Por ejemplo, aquellos que desarrollaron en PHP 5 una página y pasó el tiempo y ya estamos en el 7, después el 9, obligatoriamente tienen que cambiar de ese entorno porque ciertas funciones del lenguaje ya son deprecated o obsoletas. Entonces esa es una de las necesidades que se tiene por lo general para el control de cambios. La otra es cuando los clientes tienen la necesidad de hacer los cambios, o sea que el cliente necesita de pronto meter un módulo que el programador no tenía pensado y necesitaba pues incluirlo dentro del proyecto. Entonces los clientes también hacen parte de esos cambios, así no tengan el conocimiento técnico, pero igual pues el cliente desde su visión pues piensa hacer esos cambios. Y los gestores son aquellos que supervisan o hacen auditoría de software, auditoría en el desarrollo de software, que evalúan todo desde la consecución de clases, diagramas, cronograma de proyecto, equipos y demás. Esos son los tres ámbitos importantes que obviamente pues se presentan por lo general en un equipo de desarrollo. Esto va de la mano de que la tecnología tiene cambios totalmente exponenciales por minuto, o sea que
el hardware que obviamente conocemos irá cambiando con base a las necesidades del entorno. O sea, la evolución del hardware va de la mano incluso de la explosión demográfica. A mayor cantidad de personas, mayor cantidad de información, mayor cantidad en el procesamiento de datos. Desde los bits hasta los kilobytes, los megabytes, gigabytes, terabytes, esa información va de la mano también de la cantidad de datos procesados y por la cantidad de personas que lo hacen. Entonces, es directamente proporcional al crecimiento exponencial de la tecnología. Bueno, cuando hablamos de la calidad del software, ¿a qué hacemos referencia? Primero que todo, los programas hoy en día tienen que ser autosostenibles. Y no me refiero a que deban de generar un ingreso por sí solos. Lo que quiere decir es de que ellos deben de ser autónomos y deben de tener la forma de mostrar los errores sin que el cliente o el usuario final se dé cuenta. Imagínense ustedes que estén llenando un software de nómina y de inmediato aparezcan errores en pantalla. Obviamente eso no debe pasar. Los errores y demás, las depuraciones de código y demás deben de estar siempre en función del desarrollador, que él lo puede identificar y puede dar solución, soporte. Entonces imaginen la cantidad de errores que pueden pasar en el manejo de determinado software y que el cliente se dé cuenta, pues jamás los va a volver a contratar, jamás va a volver a mandar a hacer un desarrollo, porque obviamente pues va a ser abismal la cantidad de información que se va a perder allí. Este es, como todo proyecto, el ciclo de vida. El ciclo de vida de un proyecto de software. Es similar a cualquier proyecto. Es similar a un proyecto de índole público, privado, social. Entonces, el primer punto que se toma en cuenta es la planificación. Entonces, ¿qué es la planificación? Pues la planificación es cuál va a ser el problema o hacia dónde se va a orientar el desarrollo de software. Los requisitos son aquellos elementos que el usuario va a utilizar del programa. ¿Qué es lo que necesita realmente el usuario? ¿Cómo va a interactuar el usuario? ¿Cuál va a ser la experiencia de usuario? Ahí es donde realmente nosotros vamos a utilizar el patrón de diseño de software. Ahí es donde nosotros vamos a evaluar qué es lo que vamos a implementar allí. Después viene el diseño, el sketch que ustedes ya hicieron, ese sketch o borrador, para poder mostrar cómo se puede o cómo pudiese codificarse toda la información. Después viene la codificación. Viene la implementación del código en el lenguaje que se crea o se deba establecer para uso del usuario. Y ustedes ya deben conocer las aplicaciones o tipos de software dependiendo de la necesidad del usuario. ¿Sí? Si es dispositivo móvil, Android, iOS, si es web, PHP o CGI, bueno, todo lo que tenga que ver con Perl Script, los scripts en línea o escritorio Java y C. Bueno, eso depende de la aplicación. La prueba, esta parte sí que es interesante, el testing. Nunca, cuando después de que hagan un desarrollo, nunca pasen eso de primera mano hacia el usuario final. Se pueden llevar sorpresas y pues se requiere un grupo de prueba, personas que prueben el software antes de implementarlo. De eso se trata.
Y por último tenemos el mantenimiento. ¿Y qué es el mantenimiento del código? Lo que les decía, si están en un lenguaje de programación y sale una nueva versión, hay que mirar cuáles son las funciones obsoletas y reemplazarlas por las nuevas que salgan. Eso es mantenimiento del software. Mirar qué componentes salieron en la nueva versión. Mirar cuáles son las nuevas herramientas de experiencia de usuario. Eso es el mantenimiento de un software. Ahí es donde realmente pues, el programador evalúa qué es lo que toca hacer frente a la experiencia de usuario. Cuando hablamos de configuración es, primero que todo, a ver, hagan de cuenta que es como un manual de implementación del software. Especificación del sistema. ¿Cómo me doy cuenta yo de que mi programa debe estar en determinado sistema operativo, con determinado procesador, con determinada memoria RAM y disco duro? ¿Cómo haría esa valoración? Coméntenme ustedes. ¿Cómo podemos evaluar eso? El rendimiento del software frente a lo que se necesita. A ver, lo escucho, muchachos. ¿Cómo creen ustedes que se evaluaría la capacidad de un software frente a lo que necesita a nivel de hardware? A ver, Felipe o Gerardo. Sería por medio de testing, ¿no? ¿Cómo haríamos ese testing? Sacando el aplicativo en unas máquinas virtuales. En máquinas virtuales. Bueno, desde el punto de vista del desarrollo de código, existen funciones que pueden medir los procesos, o hay software también que puede medir los procesos en ciertas etapas del desarrollo. Pongo por ejemplo PHP. Hay páginas que pueden hacer testing del proceso de carga, no tanto de imágenes pesadas, sino el mismo código. ¿Cuántas líneas de código puede tener? Aquí tiene 1500 líneas de código, entonces se evalúa cuál va a ser el tiempo de carga de ese código en el navegador. Claro que si estamos hablando de PHP, todo se va a remitir siempre al servidor, y también se evalúa cuál va a ser la carga de trabajo. Entonces, dentro del código se pueden utilizar funciones para poder medir la cantidad de datos que se demoran en cargar, cuáles sí, cuáles no. Entonces, eso depende del lenguaje de programación, hacer esa evaluación. Del prototipo y el manual del usuario preliminar. El manual del usuario, cuáles son los requisitos y qué es lo que el usuario tiene y no permitido dentro del software. Entonces también hace parte de la documentación para definir la configuración del sistema. Esos también son requisitos de la configuración, cómo se diseña a nivel preliminar y detallado. Si es preliminar, pues el borrador, y detallado ya cuando empieza a entrelazar código con lo que ya se diseñó. El código fuente, claro que uno nunca le va a entregar el código fuente a un usuario, porque no es su campo y él no va a entender de qué se trata. El código fuente se tiene, es en el caso tal, pues
para darle sostenibilidad al software, o qué se puede mejorar. Hay que documentar ese código fuente. Pero la planificación y procedimiento de prueba también, cómo se hacen las pruebas o el testeo para ese código, los casos de prueba y los registros y los manuales de operación. Bueno, ahí tenemos la bitácora de todo lo que tiene que ver a nivel de mantenimiento, los tiempos en que debe haber mantenimiento, actualización del software y cómo, dependiendo de las nuevas versiones de la plataforma o lenguaje de programación, se tienen que cambiar las funciones. Entonces muchas veces uno dice, no, pues mi software está bien, funciona, pero resulta que le cambia la versión del lenguaje de programación. ¿Y qué toca hacer? Pues toca prácticamente cambiar todo eso, o muchas veces solamente 5 o 6 líneas de código. Les pongo un ejemplo. Cuando nosotros, para aquellos que han trabajado PHP y uno utilizaba la función MySQL Connect. Esta función MySQL Connect esto es la versión PHP 5. Miren, si usted utiliza de pronto un software y tiene esta función, obviamente no le va a funcionar con los nuevos servidores. ¿Sí? Esta extensión fue declarada obsoleta desde la versión 7 y se reemplazó por esta. Entonces miren que muchas veces no es problema del programador a nivel de control de cambios, sino del mismo lenguaje de programación. Y muchas funciones de ahí para allá, la selección de bases de datos, consultas, ciclos, todo eso se cambió. Entonces, pues, ¿qué tocó que hacer? Pues, le tocó coger a todos los que hicieron desarrollos en el 5 y pasarlo al 7, del 7 al 9 y hacer esos cambios. Entonces, imagínense la cantidad de líneas de código, si es un proyecto demasiado grande, la cantidad de líneas de código que habría que modificar para poder hacer ese control de cambios. Entonces, allí empezamos a hablar de las versiones. Que la versión que tenemos acá es la versión 1. Y al hacer ese cambio tenemos la versión 1.1. Ahí no podemos decir versión 2, porque si una versión 2 es porque realmente se hizo un cambio total en la estructura del programa, en la parte física, en la parte funcional, operativa, etc. Entonces miren que todo está sujeto a esta parte, al control de cambios por lenguaje de programación. Pero ese control de cambios obviamente no le va a interesar al cliente final, a él no le interesa eso, lo que le interesa es al desarrollador, al que le va a hacer mantenimiento a futuro a ese software. Y esto es una cosita nomás de lo que implicaría, por ejemplo, hacer mantenimiento de bases de datos, que ese es otro cuento. Ahí sí ya es otro tipo de estructura en el cambio de lenguaje, en la estructura de tabla, ya es mucho más de forma que de fondo. Y pues obviamente aquí también pues el manual de usuario se establece, pero no entraría a hablar a fondo del esquema de la estructura del lenguaje de programación. Bueno, en este gráfico circular, pues ahí lo que nosotros tenemos en cada una de las secciones o anillos es el ciclo integral de todo lo que es el software final. Entonces ahí se establece pues, especificación de requerimientos, documentación, cómo se planea. También hay una documentación en mantenimiento, o sea, yo le tengo que dar cambios al software, pero también a la documentación, actualización de documentación, porque yo no puedo cambiar nomás el software y la documentación, entonces allí ¿qué? Digamos que esa es una de las piedras del zapato de muchos tipos de lenguajes de programación.
Entonces hay veces que uno encuentra lenguajes que no tienen una buena comunidad en español que soporte la información. Todo es en inglés. Entonces eso hace que personas de nuestro medio pues se desmotiven en aprender un lenguaje de programación, pero pues el prerequisito es de que todos manejemos un nivel técnico de inglés aceptable a nivel de documentación, a nivel de desarrollo. Y con todos esos datos que se verifican, se prueban, pues ya se utiliza lo que es el software ejecutable. Ese es el control de versiones. Cuando se hacen cambios sobre el producto, yo diría que las versiones deben de ir de la mano de los cambios funcionales y de la experiencia de usuario. No tanto el cambio interno que el programador haga, porque pues en últimas el usuario, pues a él lo que le interesa es de que funcione y que sea cómodo el manejo del software. Habrán usuarios que de pronto les interese cómo se configura y demás, pero no todos. El usuario final de promedio no le interesa eso. Entonces ese control de versiones se puede manejar a nivel interno integral para que el desarrollador pues tenga como ese derrotero de qué se hizo, qué se cambió. Ese es en sí el sistema de control de versiones, y eso va de la mano de mucho desarrollo de software libre. Miren, ahí vemos en ese diagrama las versiones y los cambios que se tienen. Bueno, no existe una tabla de versiones. Si de pronto la pregunta que ustedes hacen allí, bueno, ¿y cómo me doy cuenta que le va a poner 1.1, 2.0? Bueno, ¿cómo se da cuenta uno de eso? Cuando los cambios son mínimos, se puede mantener en la parte izquierda, si ustedes observan allí, objeto versión 1.1, a partir de la versión 1.0. Allí pues podemos hablar de que los cambios son a nivel procedimental, funcional. Pero cuando hablamos de ya versiones que salten de la 1 a la 2, ya los cambios son sustanciales, ya son más de forma. Por decir, que se añadió un nuevo módulo de configuración para bases de datos. Que se personaliza la información de usuario. Ese tipo de cosas son las que conllevan a que se hagan cambios o saltos demasiadamente grandes. Pero ya cosas muy pequeñas, que sean 2 o 3 cambios, pues van a ver que las versiones van con el índice secuencial. Bueno, esa pregunta es importantísima en el proceso del sistema de gestión de cambios. En el sistema que se establece para la configuración del software y la auditoría de cambios, ¿cómo podrían ustedes responder esa pregunta? ¿Cómo identifica y gestiona una organización las muchas versiones existentes de un programa? A ver, lo escucho, muchachos. Profe, viendo los cambios que se han hecho a través del tiempo. Bueno, a través del tiempo, el tiempo puede ser un factor, sí, claro, pero eso va de la mano siempre va de la mano del sistema operativo, siempre va de la mano del hardware como tal. Si de pronto mi software requiere por ejemplo,
programación móvil, o que le vamos a meter un lector de barras, de código de barras o QR. Ese tipo de cambios pues solamente son los que permiten de que se justifique un control de cambio real. Esos de pronto son los parámetros a tomar en cuenta para poder evaluar realmente una gestión de configuración de software. Pero ¿cómo controla la organización los cambios antes y después de que salga al mercado? Hay muchas instituciones, hay una institución que hace años se dio a conocer dentro del ámbito de desarrollo de software. En el Valle del Cauca, pues Parquesoft fue uno de los pioneros a nivel de establecer ese testing. Bueno, aquí tenemos este que es muy famoso en nuestro medio. Pronto, pues si ustedes no lo conocían, aquí lo tienen. Green SQA o Green SQA. Ellos evalúan a nivel de tanto de software como a nivel del ámbito administrativo y financiero de los procesos. Hagan de cuenta que son unas normas ICONTEC para determinado tipo de áreas en la empresa, pero también permitan evaluar el software, ¿sí? Dependiendo del uso que se le dé. Entonces ellos tienen personal especializado para poder hacer ese tipo de auditorías o evaluaciones. Entonces, por ejemplo, aquí pues, los sectores que manejan, quiénes son. Vamos a mirar los servicios, pruebas funcionales. Bueno, a nivel de pruebas funcionales, ellos lo que hacen es evaluar la experiencia del cliente, del usuario como tal. Ellos evalúan en todos los ámbitos. Miren que ellos evalúan en el ámbito móvil, escritorio, bueno, todos los periféricos que estén conectados a un software. Ellos hacen ese testing. Lo hacen en función de ¿qué? De la experiencia de usuario. Lo hacen en función de la velocidad del software en distintos entornos, porque es que corremos con el error de decir no es que mi software funciona de maravilla en Windows 10 y llega la versión 11, mi software no está funcionando. ¿Qué pasa allí? Entonces este tipo de evaluaciones o auditorías son las que hacen que estas empresas pues permitan ejercer control de cambios real, en tiempo real. Obviamente pues esto no es gratis, ¿no? Esto la empresa que desarrolla, usted tiene un software, tiene que pasar una serie de pruebas para tener realmente una certificación. Y la certificación es certificación de calidad. De eso se trata. Entonces, ellos hicieron hace rato parte de Parquesoft. Parquesoft, que es un repositorio, es un clúster de negocios. Inicialmente pues arrancó en Cali y ya después se extendió a varias partes, Tuluá, Buga, exitosamente en Cali y en las otras ciudades. Desgraciadamente el mercado, el contexto no permitió su desarrollo, solamente quedaron algunos nichos. Entonces ellos también tienen ese tipo de pruebas. Las pruebas no funcionales, por ejemplo, en el diseño. ¿Qué metodología se utiliza? Todo este control de cambio se hace en función del backend, a nivel de la base de datos, a nivel de controladores, del sistema operativo, del lenguaje de programación. Miren que todas estas pruebas las hacen ellos y ellos generan también una certificación. Y este es que es importantísimo, pruebas de portabilidad. ¿Y qué es portabilidad, jóvenes? Que yo pueda coger mi software y migrarlo a un sistema operativo, pueda migrarlo a un motor de base de datos, pueda hacer una cantidad de cosas allí
a nivel de rendimiento, a cuánto consume mi software dentro de la memoria RAM, ¿sí? ¿Cuál es el mínimo requerido para que mi software funcione? Entonces ellos le hacen ese estudio. Y las pruebas de usabilidad son las que utiliza el usuario. ¿Y esto se hace con qué? Pues se hace con el fin de antes de sacar al mercado, antes de usted pasar la vergüenza del siglo, y usted sacó ese software, lo publicó en Softón y muy contento, allá usted dijo, no, este es el software, lo último en Guaracha, y resulta que usted montó esto aquí, pagó un platal, porque para el que monta un software acaba de pagar, pues es un repositorio de software, no sé si ustedes lo habrán usado en algún momento, hay otros, y resulta que le falló. Pues prepárese para la lluvia de críticas, prepárese para la derrota. Miren, prepárese para los malos comentarios, prepárese para ser destrozado. Pero pues mucha gente dice, no, pues eso no importa. No, sí importa. Vean, mire por ejemplo este comentario, consume demasiados recursos. Pues, o sea, no todos los comentarios por nada siempre son reales. Algunos lo hacen de forma maliciosa, que la competencia dijo, vea, métase usted allí, yo le pago una plata y comente sandeces de ese programa. ¿Sí? Puede pasar. No estoy diciendo que todos los que comenten aquí mal sobre determinado software pues, por experiencia propia o ajena, pues lo hagan adrede. Pero puede pasar. Ustedes saben que en el mundo de los malévolos la competencia desleal hay por montones. Entonces, de todo hay. Entonces, esta gente de forma profesional le garantiza que su software tenga una certificación. Y si tiene errores, ellos le dicen, vea, hay error en esto. A nivel funcional, que esta clase no va allí, que este método no le da porque sobrecarga o tiene recursión, o porque este tipo de datos no debe estar allí. Ellos le van a decir eso. Por eso usted está pagando. Entonces, en sí este tipo de empresas, miren, aquí lo que hacen es generar inspecciones de código. Miren, esto es importantísimo porque ellos le pueden decir qué problemas puede tener al manejo de integridad de los datos. Miren, maneja la lógica de programación, estándar de codificación, documentación de código, y hasta los comentarios, los imports, cuáles son imports que están obsoletos o no, cuáles no se utilizan. Porque usted, por ejemplo, en Java coloca un import y usted no le da uso, ¿qué va a hacer? Pues ese import queda allí, pero le va a consumir recursos. Es como una tabla en base de datos que usted le pone un campo de 300, pero solamente va a utilizar 5 caracteres. Está desperdiciando memoria. Hace que sea lento. Inicialización, parámetros de llamada. A ver, esto todo lo que está aquí son propiedades de orientación a objetos. Mire, mecanismo de retulación de código, esto es herencia. Try catch, manejo de errores. Revisiones de diseño. ¿Qué es lo que se está revisando dentro del sistema? ¿Cuáles son los parámetros a tomar en cuenta o no dentro del diseño? Revisiones de requerimientos de software, miren acá. En estas revisiones también se evalúan cuáles son los elementos de desarrollo, cuáles son los funcionales o no. ¿Ya? Entonces miren que todo esto se evalúa dentro de este clúster de negocios, un clúster de negocio muy bueno. Miren acá, incluso para los que hacen videojuegos también, ellos tienen personal para poder evaluar los game testers, que uno especializaba en mirar, incluso que si ese juego tiene buena inteligencia artificial. Entonces, pruebas de desarrollo, interfaz, control de cambios, todo eso.
Esto es importante, para los negocios a nivel del SAP. El SAP, que son plataformas o programas para administración de recursos de una empresa. Miren, también tienen personal para hacer ese testing, ¿sí? A nivel de todos los ámbitos que maneja un SAP: facturación, contabilidad, inventarios, costos, etcétera, etcétera. Todo eso lo maneja esta empresa. Y hay otras más, ¿sí? En el mercado hay muchas otras empresas, pero pues esta, si miramos la referencia de ubicación, pues esta nos va a decir que está aquí cerquita, en Cali, miren. Y pues me imagino que obviamente la administración que manejan pues obviamente es personalizada, ¿sí? Entonces miren que pues hay como mayor confianza, digámoslo así, en el momento de tomar pues el servicio. Pregunta hasta allí, inquietudes, ¿conocían este tipo de empresa, muchachos? No, profe, yo hasta ahorita no había llegado a ver. No sabía que existían empresas por ahí. Sí, las hay. E incluso en el clúster de negocios de Parquesoft, miremos si está la página de Parquesoft Limit. Está... verificador bueno, entonces aquí tengo Parquesoft. Este es un clúster de negocios. Y ella pues compone y comprende toda todo este tipo de empresas. Miren todas los core o todas las distribuciones que tiene Parquesoft, y entre ellas pues también está Green SQA. Claro que está, pero como partner, no está como socio directo, ¿sí? No está como, miren, yo trabajé en cuando estaba aquí en Buga, Parquesoft, en la calle 16, y se acuerdan ustedes ahí por la biblioteca. Yo me trabajé, no les miento, yo estuve desarrollando una página para un centro de estética 3 noches seguidas sin dormir. ¿Por qué? Porque lo necesitan para allá. Y si lo necesitan para allá, lo van a pagar bien. ¿Quiere algo rápido? Entonces pague también. Entonces, en esta pues overnight es que se trasnocha, porque de trasnoche hay que entregarlo en tiempo récord. Había que hacer una página, el frontend, y había que hacer el PHP, un simulador de cirugías. Rinoplastia, entonces cotice a crédito de contado, rinoplastia le vale tanto, a crédito a tantos meses diferido, cuánto pagaba mes a mes por interés. Entonces estos clústeres de negocio pues pertenecen a Parquesoft, y pues realmente pues ellos conforman esa red de parques, donde el clúster de negocios pues está encargado de darle soporte a incluso estudiantes de universidad, de educación terciaria, para que puedan hacer sus proyectos, y han salido muy buenos proyectos. Entonces, si ustedes ya quieren investigar un poquito más, pueden solicitar información, y ahí pues les van a ofrecer todo eso que ustedes pues quisieran saber de Parquesoft. Bueno, seguimos acá. Entonces, este tipo de empresas son las que manejan realmente pues como partners, como externos, de eso se trata, ¿ya? Identificarlos. Preguntas, inquietudes hasta el momento, aportes. Preguntas, inquietudes, comentarios. No, profe, no. Bien. Bueno, aquí
dentro de lo que se maneja en el proceso de cambios a nivel de software, estos 4 elementos son los que realmente soportan la gestión de configuración. Primero, identificar cuál es el elemento que nosotros vamos a manipular o cambiar. Segundo, el control de cambios. Ese control de cambio implica también tiempos, recursos, mano de obra, etc. Auditoría de las configuraciones, o sea, qué se supervisa o qué se tiene en cuenta para empezar a trabajar en el control de cambios. Y los informes finales, la generación de informes, que es el reporte del cambio y el proceso de acompañamiento o seguimiento. O sea que si yo le hice un cambio a mi software, debe existir la auditoría para poder evaluar si funcionó o no ese proceso. Bueno, aquí tenemos la identificación de configuración de software. ¿Cómo nosotros podemos decir que esa estructura, esa documentación está generándose para poder dar una buena sostenibilidad al sistema y que el cliente pues tenga ese soporte, ¿sí? Que pueda saberse quién lo hizo, cómo lo hizo, en cuánto tiempo, ¿ya? Esa es la identificación de la configuración del software. Bueno, entonces ahí tenemos 3 tipos de control de cambios. El primero se le llama pues individual. Individual es que pues, se evalúa un componente, un elemento dentro del software. El otro es el control de gestión. Si ese elemento que va a ingresar va a permitir optimizar el proceso. Y el control formal, pues obviamente el que se verifica mientras se está haciendo el cambio a ese componente o a ese elemento. Bueno, aquí tenemos un organigrama, un diagrama de flujo donde tenemos el primer elemento que está en la parte superior, necesidad de cambio. ¿Por qué se tiene que cambiar? Dentro de esa necesidad, una petición, esa petición genera una evaluación de si se debe hacer o no, y en caso de retroalimentar, en esa generación se retroalimenta si se requieren mejorar aspectos técnicos, efectos laterales, impactos, costos del proyecto para hacer ese cambio. Pues que por lo general los costos pues solamente se incrementan dependiendo de la complejidad. Ya en la evaluación ya se genera la petición del cambio como tal y pues el proceso de gestión de cambio ya decide si se hace el cambio dándole información al cliente o se genera ese reporte, el reporte de cambios para poder así ya culminar con la nueva versión. Pero aquí tenemos en detalle cómo funciona el proceso de control de cambios. En ese diagrama de flujo tenemos pues obviamente la necesidad de qué se debe cambiar, cómo se debe manejar sobre configuración, cómo se debe actualizar la solicitud en detalle del cambio, la investigación preliminar, la revisión, información al solicitante del cambio. Si se aprueba, pues obviamente se pasa al ingeniero. Miren todo lo que hay que hacer para poder hacer un cambio serio dentro de un software que ya está dentro del mercado, que ya haya tenido problemas de pronto
de sostenibilidad, de pronto de migración. Para ese tipo de casos es que se requiere el manejo de control de cambios. Y no tanto por solicitud del cliente, aunque pues si el cliente siempre tiene la razón, muchos clientes si se ponen de acuerdo o todos tienen el mismo concepto, el equipo de desarrollo pues toma la decisión de hacer esos cambios, no solamente porque a uno le falló y el sistema operativo no le dio para poderlo manejar bien, sino porque pues obviamente de eso se requiere. Aquí vemos este diagrama de secuencias. Ustedes se acuerdan, en el ML hay unos diagramas de secuencia. Ahí tenemos los roles y los roles que hacen para que se genere ese control de cambios. El que hace la solicitud, responsable de solicitud, miren allí cómo empieza. Eso pasa al administrador de control de cambio, que hace evaluaciones y verifica si se hace o no. Hay un comité aprobador que hace requerimiento o no del ajuste del cambio, y ejecutor implantador, que prácticamente sería el programador que haría todo ese desarrollo para hacer el cambio. Entonces miren todo el proceso que se requiere para poder hacer un cambio o un control de cambio a un software. Entonces imaginan hacerle un control de cambios al Office 2022, o hacerle un control de cambios, por ejemplo, a un motor de base de datos de Oracle para generarle de pronto nuevas funcionalidades. Entonces ese tipo de cosas, toda esta información pues la maneja por lo general el perfil de un analista de sistemas. Entonces, analista de sistemas no se limita solamente a montar una red, sino a analizar cuáles son los pasos a seguir para estar dentro de la normativa de la ingeniería de sistemas. El analista de datos tiene otras funcionalidades. Sí, claro. O sea, un analista de datos no solamente se limita, como les digo, a definir la estructura de un cableado, a determinar, por ejemplo, el desarrollo de un software. No, el analista de datos tiene que ser holístico, tiene que estar incluido dentro del ámbito del mantenimiento del software. Y muchas empresas, o no sé, yo digo que la ingeniería tiende como a menospreciar al analista de datos porque cree que no hace nada. Pero resulta que muchas veces es tan importante el análisis de información que el mismo desarrollo. Es que de por sí ustedes como ingenieros, ustedes no tienen que utilizar o pegarse de la herramienta del computador para decir es que yo soy ingeniero de sistemas, acá tengo el computador y soy Dios. No. El ingeniero de sistemas está para que genere soluciones a determinados problemas. Incluso un ingeniero de sistemas con su formación puede establecer la forma de abrir una puerta sin llave. Entonces, a eso tenemos que entender, ¿sí?, todo este tipo de preconcepciones. Bueno, seguimos acá. Bueno, aquí en los informes en la generación de informes de estado, de configuración o de cambios, estas son las preguntas que se deben responder. ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo pasó? ¿Y qué más se vio afectado? O sea, ¿qué afectó? ¿En qué afectó de forma benéfica el sistema? Aquí tenemos otro modelo de identificación del informe final de cambios a nivel de configuración, controles, auditorías. Todos ellos generan un informe y ese informe se va a una base de datos, se almacena en una base de datos y es el histórico, pues la bitácora
y se genera el informe actual de qué cambios se hicieron. Entonces, siempre se debe tomar en cuenta cuáles fueron los cambios, por qué se hicieron los cambios, justificar el por qué se hicieron los cambios, cuáles fueron los costos, los sobrecostos, etc. Con esa información que acabamos de ver queda mucho más claro qué es el control de cambios. O sea, muchas veces nosotros entramos a YouTube y entonces sí, bajamos un programita, qué chévere, pero veíamos allí que el programa presentaba unos valores, unos datos, las nuevas versiones, pero nunca sabíamos por qué. Entonces todo este repositorio de información, cuando tiene un software que es muy serio, que tiene mantenimiento, porque no todo el software tiene un mantenimiento, ellos obviamente buscan de que sea organizado, ¿sí? Ellos buscan de que sea organizado y que, pues miren, por ejemplo aquí tenemos un software que tiene un repositorio de cambios organizado. Pues obviamente pues el mantenimiento es ese, llevar la secuencia de las versiones y cuáles han sido los cambios evidentes. De eso se trata. Bueno, cuando hablamos de los cambios como tal dentro del software, aquí vemos en este organigrama todos los pormenores de cambios que se pueden hacer. A nivel del programa, del software como tal, de la interfaz gráfica, tenemos que el programa como tal, en los fuentes, o sea en el código fuente, podemos hacer cambios en el menú, vistas o pantallas, informes y consultas. En los ejecutables, mirar el rendimiento del código. Cuando hablemos de ejecución de código por binarios, estamos diciendo que los binarios son la fuente esencial para poder ejecutar un programa. A nivel de datos, estamos hablando ya allí de bases de datos. También se hacen parte de los elementos de gestión de configuración, las bases de datos. Eso ya es otro cuento, porque las bases de datos pues requieren un tratamiento especial a nivel de migración y migración de datos. Documentación también. La documentación no solamente se da en el momento en que se haga el control de cambios, sino que también yo puedo manipular la documentación para mejorar el manual técnico, el manual de usuario y manual de implementación. Estas son tres cosas muy distintas. Este es el usuario final, cómo utilizar el software. El manual técnico es el desarrollo del software con el código fuente y los comandos que lleva, porque son importantes para optimizarlo, y la implementación es cómo lo voy a poner a funcionar. Después de eso vienen los procesos, ¿sí? A nivel de, ya aquí se evalúa como la forma del software, y aquí es lo que es el fondo. Los procesos tienen en el ámbito de identificación, control de cambios, control de versiones, auditoría de la configuración, reportes. Ellos lo que hacen es evaluar cuáles han sido durante determinado tiempo los cambios más notables. Ese es en sí cómo se maneja el proceso de desarrollo de software. Aquí se habla de algo muy importante, que es el ciclo de vida del software. ¿Qué es el ciclo de vida? No es de que yo lo hago mañana, lo hago hoy y mañana ya muere, que se cierra, no. El ciclo de vida de un software es el tiempo en que el software está utilizándose y que ha tenido, digamos, no un desgaste, sino que ha tenido una madurez, una complejidad. Hablemos del ciclo de vida pongamos del Office, remontándonos desde los 80 hasta el momento, pues un software que
ha tenido un ciclo de vida bastante largo. Incluso en el 2000 a principios, cuando salió el software libre, StarOffice, OpenOffice y todas las herramientas gratuitas ofimáticas que se dieron a conocer fue en Linux, pero también en Windows. Incluso con eso se mantuvo. Entonces, ¿cuál es el éxito del software? Siendo de pago, ¿no? ¿Cuál es realmente el éxito? El éxito de ese software es todo ese sistema de control de cambios que ha ido pensando en la experiencia del usuario. Entonces, en sí ese es el ciclo de vida de un software. Y que ha tenido una cantidad de cambios no solamente en los frentes, sino en la usabilidad, experiencia de usuario, manuales y demás. Entonces, por eso el control de cambios es vital para poder definir si un software se mantiene o no dentro del mercado. Es vital. Es muy importante esa parte. Bueno, ¿cuáles son los cambios que se pueden dar aquí? Los cambios para un software pueden ser que se expanda el negocio real. Si yo tengo un negocio y tengo un software, si ese negocio se expande no en la virtualidad sino en la realidad, entonces ahí tiene que obligarse a que el software cambie. La necesidad del cliente fuera del entorno. ¿Cómo el cliente puede afectar en el desarrollo o el control de cambios? El dinero, el presupuesto. Si yo no tengo un buen presupuesto, yo no puedo generar un control de cambios completo. Tiene que estar acorde a lo que tenga. Entonces miren la cantidad de restricciones que tiene el control de cambios. No es porque a mí me dé la gana de cambiarlo y ya no. Si es un software serio que ha tenido un soporte, pues obviamente eso tiene que haber un equipo de personas que justifiquen y evalúen el control de cambios. Ya si usted tiene el capital para contratar una empresa como la que acabamos de ver, Green SQA, bien pues ahí lo hace, pero aquellos que no, pues tienen que buscar la forma, tener su equipo de desarrollo, personas expertas en auditoría de software y análisis de software. Entonces miren lo delicado que es. El día de mañana ustedes que vayan a desarrollar un programa, un software, pues obviamente se van a encontrar con eso. Va a haber alguien que les va a decir, bueno, ¿y cómo ese software tiene un control de cambios? ¿Cómo se garantiza de que ese programa que usted hizo se va a mantener en un ciclo de vida largo, bastante largo? Entonces, pues ya ustedes responderán con base a la experiencia o lo que haga el software. ¿Qué es el proceso para el control de cambios? Primero hay que hacer una solicitud. El cliente es el que hace la solicitud o el grupo de equipo de trabajo lo hace. Si ve la necesidad, como vimos anteriormente, que el contexto lo obliga, que la economía lo obliga, ¿sí? O un cliente. Ya se evalúa esa petición, se mira cuál es el impacto, cuáles son las consecuencias. Imagínense ese mismo software, el Office, que tomaron la decisión de migrarlo a Linux. Hasta el momento en Linux no se puede utilizar Office a no ser que tenga una máquina virtual, el Wine u otros KDocs que pues, simulan una máquina virtual, pero es que esas máquinas virtuales consumen mucha memoria, es como tener un sistema operativo dentro de otro. ¿Sí? Entonces, a eso es que yo me refiero que pues sería algo que no sé, Microsoft, perdón, tomaría como decisión hacer una migración, no total, ¿no? Porque igual no saldría del sistema operativo Windows, sino que muchos clientes que utilicen Linux lo puedan manejar allí.
Pero como ya Linux tiene en sus paquetes repositorios todo el desarrollo de código abierto con OpenOffice, StarOffice y demás, pues no pueden hacer eso ya. Igual el mercado es bastante grande para los que somos usuarios de Linux. Digo que somos porque yo también lo utilizo. Me gusta porque es robusto, es configurable. Entonces, no, pues, si de pronto uno no ve la necesidad de implementar un Office allí, pues no lo utiliza. Hay un informe que se hace por el control de cambios para hacer esa evaluación, que es la autoridad de control de cambios y lo tiene la empresa. Y ya cuando se autoriza eso, entonces se hace la petición de ingeniería o de desarrollo para que hagan los cambios. Entonces aquí tenemos otra vez, miren acá el diagramita para poder gestionar la necesidad de cambio por X o Y motivo, en el caso tal pues se requiera. Muchas veces es injustificado o muchas veces hacen el cambio con base a criterios propios y no criterios del cliente. Sí, hay mucho software que han cambiado y que realmente el público ha dicho que no, pues una locura. Bueno, a nivel de control de versiones también, el control de versiones siempre maneja lo que son las técnicas de desarrollo. ¿Qué elementos son los componentes clave para hacer ese cambio? ¿O qué realmente fue lo que se afectó para hacer ese cambio de versiones? Dentro de la auditoría, pues también se implementan metodologías de análisis. Ya hablaremos más adelante sobre metodologías de análisis de desarrollo de software, donde ustedes pues puedan identificar fácilmente procesos. Tengo por ahí un código para poderles mostrar cómo se hace una auditoría a nivel de rendimiento. Ustedes vieron ahí en Green SQA un grupo que hace parte de eso, que evalúa el rendimiento del software a nivel de la memoria RAM, a nivel de procesador. Entonces voy a mostrarles más adelante, ahorita no tengo el código, pero lo mostraré, sobre cómo hacer un testing del software o qué funciones se utilizan para hacer testing de rendimiento o una comparativa de rendimiento. Interesante eso, ¿no? También existe software que hace eso, por lo cual pues ustedes deberían de conocer. Lo hay tanto para la web como para escritorio e incluso para móviles. Incluso los que desarrollan en Android Studio, allí tienen una herramienta para poder evaluar en gráficos de barras o de columnas cuáles son los picos de consumo de hardware por parte de ese software. ¿Preguntas, inquietudes hasta allí, muchachos? Preguntas, inquietudes, aportes. De pronto alguno de ustedes habrá desarrollado un software, de pronto alguno de ustedes ha hecho o ha intentado hacer o gestionar el testeo de su software a nivel de pruebas. No sé, señor, pero sí le iba a preguntar que, pues, más o menos lo que acabo de decir, todos los compiladores traen algún text o por lo menos solo lo que dijiste ahorita. Bueno, a ver, no, realmente no. Realmente lo que sucede a nivel de testeo, no, el compilador no te garantiza mostrarte el rendimiento de sus componentes en función de lo que vos necesitas. Ahora lo que te toca hacer es evaluar mediante funciones propias del lenguaje cuál es el rendimiento que tiene frente al consumo de memoria RAM mediante el consumo de procesamiento. Bueno, la memoria RAM más que todo, porque la memoria RAM es la que se encarga de evaluar cuántas aplicaciones pueden estar abiertas, ¿cierto? Entonces,
siempre el rendimiento de un software debe estar asociado al consumo de memoria RAM. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de memoria RAM, pues mayor cantidad de aplicaciones puede usted tener. ¿Ya? Entonces, a eso tiene que apuntarse la auditoría que ustedes internamente hagan. ¿Y el disco duro qué? Bueno, entonces el software también tiene que tener un derrotero, un estándar para poder evaluar el tamaño de instalación en el disco duro. Imagine usted hacer un software de 5000 líneas y que le ocupe 1 giga de espacio. No, o sea, busca la forma de que obviamente se ahorre espacio en disco duro. El recurso de moda hoy en día es los datos en la nube. Bases de datos en la nube, repositorios de archivos de imagen en la nube, videos en la nube, y no todo asociarlo, guardarlo en una base de datos. Entonces, en conclusión, ustedes deben de garantizar realmente, deben de garantizar por sus propios medios cuál es el consumo que se da en los sistemas en desarrollo, pero específicamente en la memoria RAM. Eso es lo que ustedes deben de garantizar. Y hay funciones, pues yo he visto en Java que hay funciones que ustedes pueden utilizar allí para evaluar realmente si la función, el método o las variables que usted tiene allí pues permiten hacer buen consumo del sistema operativo o del entorno donde esté el software. ¿Listo? La mayoría de empresas bloquean pues la instalación de otras aplicaciones, incluso bloquean pues la entrada de YouTube y a otras plataformas. Yo me imagino que debe ser por eso también, ¿no? Como para no consumir tantos recursos que de pronto necesita el programa principal. A ver, los celos del consumo de memoria RAM y de puertos siempre se van dando en función de que mi programa debe ser único en su sistema operativo. Por eso usted nunca va a ver dos, pues lo puede haber, pero pues es un peligro, 12 servidores de MySQL en un mismo sistema. Nunca vas a ver por ejemplo 2 antivirus funcionando o 3 antivirus funcionando en el mismo sistema operativo. Entonces cada cual es celoso en el funcionamiento de su entorno, ¿sí? Entonces de eso se trata, ¿no? De que ellos garanticen de que sí, funciona perfectamente si no hay otro que esté ocupando el puerto 80. Entonces ese es en sí lo que se establece como derrotero para el funcionamiento de ese tipo de programas, que sean exclusivos, pues. ¿Ya? Sí. Preguntas, a ver muchachos, sobre control de cambios. A ver, Diego. No, profe, pues interesante el tema, hay que leer bastante porque es bastante amplio el tema de... Sí, señor, hay que leer y hay que documentarse porque ustedes, pues también con base a esto, pues lo que se busca es que ustedes entiendan y comprendan qué es el control de cambios y cómo se puede gestionar. Entonces voy a ponerles una actividad de consulta, no van a tener que ustedes subir nada a la plataforma de consulta para la próxima clase. ¿Qué software utiliza control de cambios? Existe software gratuito GNU, existe software de pago que hace control de cambios. Control de cambios en cuanto a qué? En cuanto a versiones, en cuanto a funcionalidad, consumo de recursos. Entonces esa sería la tarea para la próxima clase. Yo se la voy a dejar a ustedes allí en la plataforma para que por favor hagan la consulta y en la próxima clase socialicemos qué tipo de software ustedes investigaron que pueda generar o puede auditar control de cambios
tanto en tiempo real como en upload de archivos, envío de archivos de forma remota. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe, gracias. Ok, muchachos. Entonces, no es más por el momento. Ya revisaré los parciales. Creo que de aquí al viernes ya tengo las notas y se las socializo para que ustedes sepan cuánto sacaron del parcial. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe, gracias. Bueno, muchachos, entonces que pasen muy buena noche y nos vemos. Listo, profe, Feliz gracias. noche, profe. Gracias, buenas noches, muchachos. Hasta luego, profe. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.